En segundo lugar tenemos la vertiente hidrográfica del Amazonas. Son el conjunto de ríos de nuestro territorio que desembocan directa e indirectamente en el río Amazonas, cuyas aguas finalmente desaguan en el océano Atlántico. Se originan en los alrededores del nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Entre las principales características tenemos: esta vertiente del Amazonas constituye la red fluvial más grande del mundo. Tiene 3 subcuencas: del Marañón, del Ucayali y del Madre de Dios. Es un río trinacional: Perú, Brasil y Colombia. Son ríos de largo recorrido. Por ejemplo, el Amazonas, que cuenta con un total de 6.762 kilómetros. En el Perú nace el Amazonas y comprende 714 kilómetros desde Nauta hasta Ramón Castilla. Estos ríos son muy caudalosos. Su creciente se produce de noviembre a abril, desbordándose muchos de ellos. Son ríos navegables en su curso medio y superior. Son 50.000 kilómetros de red fluvial navegable en el Perú. Son ríos de régimen regular con abundante caudal en todo el año. Asimismo, tenemos los principales ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, que son el río Amazonas, el río Marañón, el río Guayaga, el río Ucayali, el río N, el río Tambo, el río Mantaro, el río Perené, el río Apurímac y el río Urubamba. Asimismo, en el presente gráfico puedes observar todos los ríos antes señalados correspondientes a la vertiente hidrográfica del Amazonas. En tercer lugar tenemos la vertiente hidrográfica del Titicaca. Algunas de sus características: los ríos de la hoya del Titicaca se originan en las cordilleras Volcánica y de Carabaya, en la meseta del Collao. Son ríos pequeños, de corta longitud. El mayor, el Ramis, Azángaro, Carabaya, tiene 200 kilómetros. Son de régimen irregular. Tienen abundante fauna fluvial, es decir, recursos ictiológicos como la trucha, el suche y peces pequeños llamados chalhuas. En el presente gráfico podemos observar los ríos de la vertiente hidrográfica del Titicaca. Algunos de ellos, como se pueden notar: el río Putina, el río Carabaya, el río Ayaviri, el río Lampa, el río Uncayame, el río Grande, el río Ilave, el río Huenque, el río Maurí Chico, el río Desaguadero, así como el río Suches. En cuarto lugar, como habíamos señalado, tenemos a la vertiente hidrográfica del Madre de Dios. Esta vertiente comprende una cuenca colectora de ríos localizados al norte de la meseta del Collao. Son ríos caudalosos y de régimen regular, con temporadas de inundaciones que afectan a la población lugareña. La cuenca es exorreica, pues llegan al río de Madre de Dios y de allí al Madeira brasileño, para finalmente llegar al Amazonas, el cual desemboca en el océano Atlántico. En el presente gráfico podemos observar los ríos que corresponden a la vertiente hidrográfica de Madre de Dios. Entre algunos tenemos el río San Francisco, el río Las Piedras, el río de los Amigos, el río Masco, el río Madre de Dios, el río Chilibre, Colorado, el río Marcapata, el río Inambari, el río Sangabán, el río Mayuinowski, el río Tambopata, el río Palma Real y el río Geat. Ahora hazlo tú. ¿Cuáles son las vertientes hidrográficas que tiene el Perú? ¿Qué importancia tienen los ríos de la costa peruana? ¿Qué ríos pasan por Trujillo, Tacna, Lima Metropolitana, Arequipa, Chiclayo,
Huaraz, Moquegua. Relaciona con flechas los ríos y sus vertientes. Tendrás que identificar a qué vertiente corresponde cada uno de los ríos. Por ejemplo, el Ramu, La Leche, Colorado, Mantaro, Ucayali, Jeat, Caplina, N, Putina, Osmore, Urubamba, Santa, Lampa, Los Amigos, Tambo, Ica y Huenque. Hasta pronto.